¿Se puede ver mi pantalla ahora? Ahora sí. ¿Perdón? ¿Pueden ver la infografía que estoy mostrando Sí, o gracias. no se ve? Sí. Perfecto. Muy bien. A ver, compañero. Muy bien. Gabriela, ¿podría empezar, por favor? Sí, buenas noches a todos, buenas noches al docente y a todos los compañeros. Bueno, comienzo con los conceptos de cerebro, mente y persona. Como pueden ver ahí lo que está compartiendo mi compañera Susana, en la primera parte tenemos el cerebro es una abstracción fisiológica, un órgano fijado para sí mismo, arrancado de la totalidad del cráneo, de la cara, del cuerpo. El cerebro es solamente un órgano de pensamiento en tanto está conectado con una cabeza y un cuerpo humano. Y además nos dice más abajo, el cerebro es un órgano, sin embargo la mente es una entidad abstracta y aunque se activa a través del cerebro, está separada del mismo. Y por último nos dice, la persona no es una parte del cuerpo, sino siempre la unidad alma-cuerpo, el hombre vivo. Las personas tienen cerebro, no son cerebro. Entonces, parte de la información es de uno de los textos que nos mandó usted, una de las lecturas, que es Persona o Cerebro. Y otra fuente de información es de la Universidad de La Rioja. Entonces son tres conceptos bastante diferentes, pero que trabajan de manera complementaria. Como usted una vez mencionó en una clase, no recuerdo si fue la anterior o si fue la antepenúltima, pero nos mencionaba que una cosa no puede trabajar sin otra. Es como un vehículo que puede tener motor, pero tampoco puede funcionar si no tiene combustible o si no tiene el suelo donde andar para que cumpla su función. Entonces, tanto el cerebro como la mente, una gracia es igual a la persona, que es la totalidad de las tres cosas. Muchas gracias. Una consulta, licenciado. Tendríamos que exponer desde la pregunta número 1. Lo que pasa es que en la anterior clase ya habíamos expuesto acerca de la memoria. No sé si nuevamente lo tendríamos que volver a explicar. No, no es Mi necesario. grupo Gracias. participó. Ya, perfecto. Entonces nos pasamos a la siguiente infografía, que sería, respondemos a la pregunta de quién es el sujeto del aprendizaje, ¿no? Haciendo un análisis en realidad de todo lo que hemos leído en grupo, considero yo, partimos de la idea de que en realidad el sujeto del aprendizaje vendría a ser un todo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos un todo? Nos estamos refiriendo del cerebro, la mente y la persona como tal. Porque el cerebro es como el órgano vital, obviamente es uno de los principales órganos, obviamente, que tenemos las personas. Dentro del cerebro están toda la estructura que se necesita, ¿no? Para que la mente pueda tener su funcionamiento, y sabemos que la mente es la encargada de todos estos procesos cognitivos, de todas estas funciones cognitivas que se necesitan para que se pueda desarrollar el aprendizaje como tal. ¿Ya? Entonces, el cerebro funge más como un mediador que proporciona interacciones retroactivas, siendo un órgano que tiene importantes funciones para el desarrollo del aprendizaje. Y nuestra mente surge en el cerebro y da paso a las capacidades cognitivas como es la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, que estas vendrían a ayudar o que son parte del proceso de aprendizaje como tal. Y bueno, la persona que vendría a ser, entendemos al sujeto de aprendizaje como alguien que se mueve para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, la persona sola, pienso yo, entonces es una opinión mía, un análisis que yo he realizado a partir, obviamente, con mi grupo, después de todo lo que hemos leído, de que la persona como tal necesita del cerebro y de la mente para poder llegar a ese aprendizaje, que la persona vendría a conformarse como un todo, ¿no? Mauricio. Sí,
Martín, ¿continuamos con los problemas o vamos a hacer solamente esas 3 preguntas puntuales? Nos también señalan los problemas también. Ya, ok. Ya, a ver, la pregunta era, ¿qué problemas del aprendizaje se ha tratado de explicar, la neuroeducación? Bueno, como ya hemos estado viendo los conceptos, la neuroeducación se ha convertido en una estrategia de apoyo en la labor educativa y sobre todo en las prácticas educativas y en la psicopedagogía. Entonces, como algunos problemas del aprendizaje que he encontrado a través de ver algunas bibliografías, tesis y documentos, se puede observar que existen problemas de aprendizaje a través del estrés, o sea que el estrés es un problema, y otras problemáticas también están un poco relacionadas con el tema cerebral. Uno por la parte perceptivo-motriz, otro por la parte del lenguaje oral y otra por la parte del lenguaje escrito. Entonces, con el tema del estrés se ha podido comprobar de que los estudiantes o los alumnos que están expuestos a ciertos problemas, ya sea en el hogar, en la familia, o de igual manera en su colegio, o en el lugar donde estudian, pueden presentar ciertas dificultades de aprendizaje o problemas para asimilar mejor la enseñanza impartida, ¿no? Respecto al área del lenguaje oral, basándonos un poco en ciertos estudios, un médico alemán, Gall, como se menciona, ha hecho un análisis en varios casos de personas que presentaban lesiones cerebrales que les afectaba el desarrollo o la ejecución de un lenguaje oral, al tiempo que se mantenían intactas otro tipo de funciones, ¿no?, relacionadas con el lenguaje. Entonces, este ha sido un primer acercamiento investigativo de este médico alemán, que dio paso a unas nuevas investigaciones para localizar esas áreas del cerebro que permiten o que en este caso están ligadas al desarrollo del lenguaje oral. Por parte del lenguaje escrito, también podemos ver un tema de la dislexia, que hubo una publicación en 1917 de unos autores de Ortiz González también, que hay cierta similitud entre las características de los adultos con lesiones cerebrales y los niños que presentan los problemas de comprensión. Y por último, en el área de perceptivo motriz, se han hecho algunos, podríamos decir, análisis, tanto en Estados Unidos como en España, que, a ver, ¿cómo era? Tanto en Estados Unidos como en España, el médico Strauss y Werner han diagnosticado problemas de aprendizaje debido a un lento desarrollo biológico y cognitivo. Luego, posteriormente a esto, han habido otros investigadores, como los que se mencionan aquí en la infografía, que han tomado partes de estas ideas para continuar desarrollando este estudio de problemas de aprendizaje. Eso sería todo, Martín. Ya, ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso al equipo, por favor. Es una exposición interesante. La última parte se queda ahí un poquito, ¿ya? Por favor, siempre que hagan una exposición en universidad, traten de presentar una estructura clara, ¿no? En primer lugar vamos a hacer esto, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente esto. Luego exponen y al final cierran, ¿no? Esa es nuestra exposición, esto es lo que hemos querido comunicar. Muchas gracias. Preguntas, ¿no? Porque si dejan así para que todo el resto adivine qué ocurre, no es ideal, ¿ya? Muy bien. Me ha parecido interesante, han tratado de retomar diferentes textos, han tratado de ustedes también enfatizar qué es lo que comprenden a partir de esos textos. Han tratado de evitar casi en toda la exposición karaoke, ¿no? Así tener letras y leer todo eso. Hay que tratar de evitar, es la idea de la infografía, es que vemos la información
de manera abreviada, tenemos las imágenes y el momento de la exposición es pues como para desarrollar un poco más a partir de la lectura amplia que ustedes han estado robusteciendo en la semana. Bien, me gustaría saber si hay un equipo más, así al azar, que desee, si hay un equipo voluntario más que desee participar. ¿Alguien? ¿Ningún equipo? Entonces vuelvo a elegir al azar, muchas gracias. Veamos los apellidos, voy a elegir un apellido por acá, vamos a tomar. Cuellar Roca, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas. Buenas noches, compañeros. Cuellar Roca Baby, ¿verdad, doctor? Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Le escuchamos. Okay, vamos a ver. Un momentito, por favor, vamos a ver mis compañeros, porque tengo que exponer perdón. ¿Se encuentran listos para la exposición? Muy bien. Pasemos entonces a otro equipo. Ticona Cosío. Ticona Cosío no está. Buenas noches. Ah, El ¿cómo grupo está? Ahí está. 7. Va a compartir mi compañera Paola Bacaflor. No sé si está presente. ¿Me dice el apellido? Voy a revisar si está presente en la lista. Ah, ahí están, muy bien. Alguien está compartiendo. Ahí ya, muy bien. Entonces iniciamos. Melanie, ¿estás ahí? No sé quién es la que inicia primero, en primer lugar. Bueno. Ya, yo voy a continuar con el tema de la memoria. No sé si lo puedes bajar, porque son... Perdón. Ya.
Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con el tema de la memoria. Bueno, en primer lugar quisiera citar a Turing, que él nos da una definición. Para él la memoria es definida como la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar el conocimiento o la información. Sin embargo, hay otros dos conceptos que están a cargo de Atkinson y Shiffrin. Para ellos, la memoria es simplemente constituida como un multialmacén que incluye un registro sensorial y también ellos integran el conocimiento de memoria de corto plazo y a largo plazo, ¿no? La memoria a corto plazo para estos dos. Buenas noches. Creo que mi compañera tiene problemas de conexión. Entonces, hasta que vuelva, por favor, podemos pasar a la siguiente pregunta, que es en mi caso la definición de cerebro, mente y cuerpo, ¿no? En este caso nos gustaría citar a Thomas Fuchs. Esta información está sacada de una entrevista que se realizó para saber un poco más de lo que él viene dando los conceptos sobre el embodied mind, ¿no? Entonces, él define al cuerpo como un sistema vivo, es un organismo que no solo está compuesto de partes, ¿no? Sino que es un todo que trabaja sincrónicamente y que es la base de nuestra experiencia, que ya sabemos que a partir de nuestro cuerpo tenemos las sensaciones, ¿no? Mediante los sentidos percibimos todo lo que está a nuestro alrededor. Luego define al cerebro y lo explica como que no se trata de un modelo de cuerpo que tuviésemos internamente, ¿no? No es algo separado de nuestro cuerpo, sino también que es parte de esto, de toda esta formación de experiencias, y tanto el cuerpo como el cerebro actúan de forma simultánea, trabajan de forma cooperada para crear lo que es todas las experiencias que tenemos y guardamos ya dentro de nosotros. Como dice Fuchs, citándolo, una persona no está dentro del cuerpo, sino que es un sí que se extiende en todo, que se mueve y siente a través de las extremidades y no es algo que simplemente se mueve por comandos del cerebro, ¿no? Y por supuesto, el cerebro es importante para integrar todos los estados corporales percibidos a través de todo el cuerpo, pero es a través de la interacción entre el cuerpo y el cerebro que surge la conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces aquí podemos ver lo que nuestros compañeros también han estado citando, que no es en sí conceptos separados, no son conceptos separados, sino que trabajamos tanto con el cuerpo y el cerebro para formar todo lo que es en sí el conocimiento, las experiencias, etc. Vamos a seguir con mi compañero con la siguiente pregunta. No sé si está José Luis, por favor. Ok, me acaba de decir Bien, que perdón, no tiene traten de hacer un micrófono. poquito de zoom y ahí mueven la imagen porque así se puede apreciar un poquito mejor, ¿ya? Su trabajo, gracias. Ok, perfecto. Me acaba de decir que no tiene internet mi compañero, que está sin micrófono también por su dispositivo, entonces yo voy a proceder a leer su parte.
a él le tocó quién es el sujeto del aprendizaje, ¿no? El cerebro, la mente o la persona. El sujeto del aprendizaje es el educando, considerado tradicionalmente como un receptor de conocimiento y actualmente como partícipe activo del proceso. El sujeto del aprendizaje es un todo. Es la mente, el cuerpo, los sentimientos, las preocupaciones, todo lo que envuelve a una persona, ¿no? El diálogo participativo es fundamentalmente para conocerse, para integrarse en los trabajos grupales, alumnos con inteligencias diferentes, afectos de acercamiento, su espíritu de colaboración y ayuda mutua, potenciando las habilidades con el trabajo en todos, ¿no? Entonces, como estamos viendo, ¿quién es el sujeto del aprendizaje? Nosotros como grupo hemos llegado a la conclusión de que es la persona en sí, ¿no? Tanto el cuerpo, el cerebro, la mente, que trabajan como un todo y se colaboran mutuamente para organizar la información que se recibe a través del cuerpo, que llega a la mente para procesarla y almacenarla así de forma que podamos nosotros utilizar nuevamente esa información. Y por último, mi compañera Melanie va a exponer cuáles son los problemas que trata de abarcar la neuroeducación. Ok. Entre los problemas que trata la neuroeducación de explicar, tenemos primero que nada una breve descripción, ya que hay que tomar en cuenta que la neurociencia no es una solución y pócima milagrosa que nos va a decir cómo funciona el cerebro, y sino más bien, mejor dicho, que nos va a decir todas las explicaciones de todos estos problemas de aprendizaje, sino que nos va a dar una breve guía de cómo podemos entender el funcionamiento del cerebro, y a través de eso también a nosotros los educadores vamos a poder tener una idea de cómo abarcar ciertos problemas. Un poquito más abajo, por favor. Ok. Uno de los problemas que trata de explicar es acerca de la edad, si hay una edad para aprender, porque tenemos una idea de que mientras más jóvenes somos y aprendemos cosas de jóvenes, va a ser mucho mejor, ya que de adultos no podemos tener las mismas capacidades. Sin embargo, la neurociencia nos ayuda a saber cómo madura el cerebro en las diferentes franjas de edad, y este hecho nos da la información sobre cómo aprendemos. No aprendemos de la misma manera cuando somos jóvenes que cuando somos adultos, pero eso no quiere decir que nuestro aprendizaje vaya a ser más lento o menos efectivo. Simplemente son maneras diferentes de ir aprendiendo. El segundo problema que he encontrado también es acerca de la motivación en el aprendizaje. Y la neurociencia nos permite aportar algunas pistas sobre la importancia de este concepto tan importante dentro del aprendizaje de nuestros alumnos y de nosotros mismos también. Y nos da algunas ideas para saber qué tipo de estímulos podemos activar en determinadas zonas de nuestro cerebro y que nos ayudan a poder fomentar el proceso de aprendizaje. Por último, también tenemos uno de los problemas que hay, que es sobre la memoria. Si nosotros debemos aprender de memoria los conceptos, las definiciones, la teoría. Y la neurociencia ha tratado de explicar esto, de que se refuerza esta idea, ya que confirmada por la práctica, por estudios, dice que los motivos por los que la memorización no favorece el establecimiento de conexiones neuronales, ya que no facilitan el aprendizaje, sino más bien por el contrario, es la experiencia la que nos va a ayudar a poder aprender mucho más rápido y que podamos tener un aprendizaje mucho más significativo. Agradecemos toda su atención. Si es que hay alguien que tiene alguna pregunta por ahí, puede realizarla, por favor. Muchas gracias. Entonces, creo que dejamos de compartir, Paola. Muy bien al equipo, un fuerte aplauso. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran agregar los compañeros en el aula?
¿Alguna? ¿Nada? Comparto totalmente. Muy bien. Siguiente equipo. Doctor, voy a compartir pantalla, por favor. Buenas noches, Adelante, por favor. compañeros. No voy a activar mi cámara porque tengo problemas de conexión y creo que al activar la cámara se pierde. No se preocupe, no hay problema. Sí, yo también de rato en rato la bajo porque igual mi conexión no Sí. está en la mejor condición. Ya. No sé si logran verla. Bueno, Uy, no me permite. Estoy tratando de compartirla. No me permite compartir. Ahí está, compartir. A ver si- No sé si ahora ya Ya puedo. está, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Somos el... ¿Qué ha pasado acá? Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Bueno, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a exponer acerca de cuáles son los diferentes conceptos del cerebro, mente y persona. Los conceptos del cerebro, mente y persona sí son diferentes, pero se podría decir que son términos separados pero inseparables, es decir, que forman un conjunto, pero son entes diferentes. Aquí podemos ver entre la mente. ¿Qué dice de la mente? De forma práctica, podemos decir que la mente utiliza al cerebro y el cerebro responde ante los estímulos de la mente. La mente es lo más propio que tenemos, única e intransferible, dice, ¿no? Y ahora, ¿qué concepto tenemos de persona? En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Voy a pasar, no sé si están mis compañeros de repente aquí, Wilber, José Carlos, para que puedan pasar al punto 2, cómo funciona la memoria. Hola. Yo me escucho. Parece que no están. Continúo entonces yo, ¿ya? ¿Cómo funciona la memoria? La memoria se describe como la capacidad o poder mental que permite retener y recordar. Eso decíamos, por ejemplo, que hay procesos, ¿no? Procesos asociativos inconscientes, sensaciones, impresiones, ideas, conceptos previamente experimentados, así como toda la información que se ha aprendido conscientemente. La memoria semántica guarda datos concretos, como la capital de Francia es París, 2x2 son 4 y así sucesivamente, ¿no? Muchos ejemplos. No sé si me están escuchando o yo nomás me estoy... Sí, se escucha. Se escucha bien, adelante. Ya. Muchas gracias. Ya, entonces, hablamos de la memoria y podíamos ver también, para mencionar sobre lo que hemos estado leyendo sobre la memoria, ¿no? De que la memoria tiene diferentes fases, como decíamos en la anterior clase, ¿no? Tenemos memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las a corto plazo podemos mencionar de que son los sensoriales, lo que sentimos a través del tacto y de los sentidos, ¿no?
aquí no lo hemos puesto, pero estoy haciendo un recuerdo de lo que estudiamos, ¿no? En cambio, la memoria a corto plazo eran solamente las etapas que no más de 20 segundos uno lee, y esas son las memorias a corto plazo, que no son permanentes como las a largo plazo, ¿no? A largo plazo se da por la repetición que nosotros hacemos. Entonces, a medida que vamos haciendo prácticas y repeticiones sobre lo mismo, entonces se queda en la memoria por más tiempo y de manera permanente, como cuando leíamos la tabla de multiplicar en el colegio, la de sumar, y se nos quedó hasta el día de hoy, ¿no? Entonces son los tipos de memoria que nos presentaban los videos que el doctor nos dio. Por ejemplo, aquí tenemos la memoria episódica, conserva los recuerdos de hechos vividos directamente por nosotros y los relaciona con diversos elementos, ¿no? La primera, aquí lo que les mencionaba, guarda información consciente sobre lo que deseamos recordar. La segunda nos hace retener cosas sin que nos demos cuenta, como por ejemplo los detalles de un paisaje, así como nos dio el doctor la anterior vez, la imagen, ¿no?, de la persona que estaba en las orillas de una catarata, por decirlo así, a lo que nos hemos prestado especial atención, dice, a lo que no hemos prestado total atención, o anuncios sin mucho interés y sin darnos cuenta, somos capaces de recordar, ¿no? No sé si algún compañero de mi grupo está para poder explicar quién es el sujeto del aprendizaje, el cerebro, la mente o la persona. Sí, yo estoy. Acabo de llegar, perdón. Bueno, yo voy a continuar con la parte de quién es el sujeto del aprendizaje, el cerebro, la mente o la persona. Bueno, pero para poder responder esto, hay que comprender qué involucra el proceso de aprendizaje, que abarca lo que es el cuerpo, el cerebro, quien actúa también como una estación que recibe los estímulos nerviosos y también se encarga de otras diferentes funciones. Si puedes seguirla más abajo, Baby, por favor. Claro. Bueno, entre ellas podemos ver que estas funciones son de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar esa información, evocar, también emitir respuestas, ya sean motoras o también a estos estímulos, o también consolidar capacidades y bueno, existen otras más funciones. Lo que también nos lleva a pensar, no sé si pueden apreciar la imagen del pensador, que bueno, sin el cuerpo el cerebro no tendría una fuente de donde recoger estímulos y de los cuales pueda desempeñar funciones, como también no existiría en sí la esencia de la persona. Y en esta parte citamos a Juan Mayer, que aclara que los procesos cognitivos desempeñan un papel fundamental en la vida diaria. O sea, el hombre todo el tiempo está recibiendo información, atendiendo, pensando, realizando esas funciones. Entonces, estos procesos cognitivos constituyen la base a partir de la cual se entiende el mundo. Así que, en mi opinión, yo creo que sin lo uno ni lo otro, sin los tres elementos, tanto la mente, la persona, el cerebro, no existirían en sí los tres. Los tres van muy de la mano. Exactamente, ¿no? Muchas gracias. Doctor, no sé si usted nos puede sacar de dudas. Por ejemplo, en el formulario que usted nos dio, ¿quién es el sujeto del aprendizaje? Decía, ¿no? El cerebro, la mente o la persona. En este caso, sáqueme de dudas, es la persona, ¿verdad? Porque si no hubiera una persona, no hay cerebro, no hay mente.
Si usted le pregunta, por ejemplo, a autores como Mora, ellos van a decir el cerebro, ¿no? Son cerebrocentristas. Y escriben, el cerebro se da cuenta de que el cerebro está moviendo el pie que está conectado al cerebro porque el cerebro funciona reconociendo el pie. Si ustedes leen autores como Damasio o Dennett, más bien van a hacer énfasis en la noción de mente. Si ustedes leen autores como Fuchs, más bien van a hacer énfasis en la noción de persona. Esa es una pregunta abierta. Es decir, no es que yo tenga la respuesta para esa pregunta. Lo que me interesa es que veamos cuáles son los argumentos de estos diferentes autores y ver cuál de esos argumentos les convence más a ustedes y qué tipo de argumentos ustedes recuperan. Bien, es que más bien les voy a pasar la pregunta a ustedes. Sí, no, yo como estudio más el área de medicina, para mí es algo que si yo puedo verlo. Muy bien. Se ha parado ahí. Pausa de 5 minutos hasta que se vuelva a conectar el internet de las compañeras. Bien, un fuerte aplauso a todos. Son las 20:47, vamos a tener hasta 20:55 y ahí voy a hacer la explicación de una actividad que más bien vamos a tener. Creo que hoy día ha sido rico más bien extendernos un poco en las... Ha habido mucho interín entre las exposiciones, eso nos ha comido un poquito de tiempo, pero hagamos aquí una breve pausa, luego les voy a explicar la actividad que tenemos. ¿Está bien? Hasta 55. ¿Sí? Gracias.
Muy bien, señoras y señores. Ya, hemos logrado tomar un buen respiro. Está mejor la conexión. Yo he reanudado el router y he ido a cerrar he ido a cancelar todos los equipos. Muy bien, estamos ahí, estamos del otro lado. Sí. Buenísimo. Ok. Ok. Con hambre, pero aquí estamos. Eso, con hambre de conocimiento. Así es como tenemos que estar. También, sí, doctor. Yo igual hoy día no he almorzado. Por la demora de una institución se me ha quedado todo ahí un poquito trancado. Una pestaña, una ventana es la que necesito ahora. Esta es la ventana ganadora. Bien. Ahora sí, señoras y señores. Que la energía no nos falte y que la alegría nos sobre. Les agradezco por sus exposiciones. Han sido muy interesantes. Voy a quitar esto para que se pueda ver un poquito mejor la diapositiva. Ahí se ve más o menos, ¿no? Ahí se ve, no, se ve muy pequeña, ¿no? Ahí, voy a ampliar esto por acá. Bien, entonces les decía, sus exposiciones me han parecido muy interesantes. Lo que me parece más relevante es que por una parte ustedes han comenzado a trabajar con síntesis de las lecturas, y eso es relevante. Lo segundo es que ustedes están comenzando a pensar, bueno, aquí hay autores que dicen cosas diferentes. ¿Dónde me sitúo yo frente a esta diversidad de posturas? Y esa es la idea de un posgrado. La idea del posgrado no es que un docente venga y diga, me compré este libro de no sé qué país así rapidito en mi último viaje de última edición y es la novedad. Todo el mundo está hablando de esto y esto es lo que hay que leer y esto es lo que hay que repetir con entusiasmo. ¿Ya? Eso es de novatos. ¿Ya? Lo que se hace en posgrado es revisar la bibliografía, ¿no? Con espacios más o menos amplios de tiempo. Hacer organización de esa lectura, tratar de clasificarla y decir a qué corrientes, a qué teorías, a qué tradiciones se deben estos autores nuevos. ¿Ya? Las ideas nuevas generalmente son maneras de replantear ideas antiguas con un lenguaje renovado. Entonces hay que preguntarse de dónde viene esta idea. ¿Es realmente nueva? ¿No? ¿Dónde estaba situada? Y demás. Y esa es la tarea de posgrado, es la tarea crítica de posgrado, de evaluar. Nosotros como estudiantes de posgrado, uno no deja de serlo nunca, estamos evaluando, somos los primeros críticos y evaluadores de estas nuevas teorías, de estas nuevas discusiones. Esa es nuestra tarea. Y eso es lo que a mí me interesa comunicarles a ustedes en este módulo. Por eso el módulo es aprendizaje, neuroaprendizaje, que va a ser una de las preguntas. ¿Hay diferencia cuando decimos neuroaprendizaje? Si realmente todo aprendizaje y todas las experiencias pasan por el cerebro y son por lo tanto neuro, ¿qué sentido tiene ponerle ese prefijo neuro, ¿no? Entonces, es como decir neuromasticación. La masticación es diferente, no sé. Y el tercer término que más me interesa, que es de problemas fundamentales. Y eso es lo que hacemos en posgrado, plantear estos problemas, ¿no? Eso es lo que me interesa en este trabajo, que ustedes, claro, vayan sintetizando la información, pero al mismo tiempo vayan siendo críticos. Digan, ¿hasta qué punto puedo estar de acuerdo con esto? Bien. Siguiente. Jaja, no se ve nada. Ya, voy a ampliar entonces y vamos a hacer así. Ahí. Se ve mejor, ¿verdad? Ahí se ve bien, doctor. Ahora sí, buenísimo. Entonces voy a ampliar incluso un poquito, entrándome aquí en la grabación un tanto. Ya. Entonces pasamos a la segunda parte, posturas críticas. Hacia eso nos vamos a dirigir, pero también la idea de la crítica no es ponerse en la acera del frente y decir eso no sirve para nada, qué mal, para qué hace, ¿no? Sino, por el contrario, es decir, esto es aceptable, yo puedo retomar esto, pero aquí creo que, no sé, las cosas no están claras. Y eso es lo que vamos a hacer más adelante. La anterior sesión, por ejemplo, habíamos visto esta tensión fuerte sobre la teoría de la mente, ¿no? El problema con la teoría de la mente
es que si bien, por ejemplo, nos ayuda a reconocer que hay procesos en la complejización de la empatía, ¿no ves? ¿Recuerdan de qué va esta historia? Hay dos muñequitas, una guarda la pelota, se va, la otra busca, y la pregunta es, ¿dónde busca la pelota? ¿No ves? Eso es para que el que responde sea evaluado, ¿no? Y uno ve si el que está respondiendo puede generar perspectivas diferentes a la suya. Si ustedes tienen niños de 5 años para abajo, háganles ese experimento, basta los muñequitos que tienen ahí en casa, para ver cómo responden. Y van a ver que a veces responden precisamente diciendo, va a buscar en la canasta, ¿no? Asumiendo su punto de vista como el único posible. Eso es lo que hay que evitar en el desarrollo de la empatía y en las clases de posgrado, ¿no? Verlas, quedarse en la propia perspectiva y más bien hay que buscar las otras perspectivas posibles. El problema con la teoría de la mente es que uno supone que la mente y no el cerebro es el sujeto de las actividades. Eso no estaría tan mal. Lo segundo difícil es que supone que hay fenómenos externos, como la pelota que se mueve de un lado a otro. Hay cuerpos que uno ve. Ok. Y lo que uno ve son cuerpos, son conductas. Y aquí viene lo interesante. La teoría de la mente y el cognitivismo van a estar cercanos en cierta medida al conductismo. Y el conductismo va a decir, no podemos estar revisando qué es lo que siente una persona. Tenemos que dedicarnos a sus conductas. Porque claro, cuando vemos el cerebro no cambia mientras estamos haciendo, se activa un lugar, se activa otro, se activan muchos lugares al mismo tiempo y es difícil decir realmente qué se está activando en un momento determinado a diferencia de otras vivencias. Entonces lo que tenemos es la conducta. Y lo que tenemos ahí en la conducta es que la muñequita mueve la pelota al otro lado. Lo que hace el ser humano, dice esta teoría de la mente por vía del cognitivismo, es ver una conducta y hacer una inferencia y preguntar qué es lo que está pasando en la mente del otro. Porque cuando nosotros nos vemos unos a otros, vemos cuerpos, vemos gestos, pero no sabemos lo que pasa en la mente. Caras vemos, corazones no sabemos, podría ser una de las frases de este cognitivismo, ¿no? Que va a apelar siempre a la mente, ¿no? Caras vemos, mentes no sabemos. Entonces tratamos de hacer una inferencia para saber lo que la otra persona siente, piensa y demás. Ahora, esa concepción de mente es lo que a veces se pone en juego precisamente en la educación. Y ahí naturalmente la mente es también una entidad difícil de definir. ¿Qué es la mente? ¿Realmente para entender a las otras personas necesitamos de una inferencia? Hay autores que no van a estar de acuerdo con eso. Uno de ellos es Thomas Fuchs. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí hemos visto un repaso de lo que se entiende por emociones, por ejemplo, en las neurociencias y en el neuroaprendizaje. Esa es la emoción en el cerebro. Pero aquí yo les hago la pregunta. Esta es una explicación en tercera persona, ¿verdad? Porque resultaría difícil decir que una emoción es algo que uno siente en el cerebro, ¿no? En el lenguaje de las neurociencias siempre dicen el cerebro se emociona, el cerebro es cierto. Pero ¿realmente el cerebro siente las emociones? Y eso es lo paradójico, ¿no? El cerebro es precisamente un órgano que no podemos sentir. La emoción en el cerebro. Claro, lo que tenemos es una actividad. Pero, por ejemplo, cuando estamos nerviosos, ¿dónde sentimos los nervios? ¿Cómo sabemos que estamos nerviosos? En el estómago. En el estómago. ¿Ah? El cuerpo es el que reacciona. Pero se manifiesta en las manos y en los pies también. Se manifiesta también. En todo el cuerpo. Sí, en todo el cuerpo. Es diferente en cada... En todo el cuerpo no estoy de acuerdo, va a disculpar mañana, pero no se manifiesta en las uñas o en el pelo. La vesícula es la que paga. Dependiendo, algunos, Dependiendo de lo que sí, si son nervios de exposición o son nervios de ver al crush, ¿no?
Si son nervios de exposición, ¿dónde se sienten? Hay tipo de emociones. Entonces. Eso, compañera. A veces va en las manos. La compañera Marcia es experta. La conciencia. Le dio al clavo, compañera Marcia. Por ejemplo, doctor, cuando hay nervios porque uno tuvo miedo a extremo, vienen esos nervios y afecta a la vesícula, ¿no? Provoca vómitos y bueno, he pasado por esa situación y era por los nervios. Ya. ¿Y dónde se sienten? ¿Dónde se siente la tristeza? También En el corazón. Se oprime el corazón. A veces en la garganta. Sí, en la garganta no se puede. Depende del tipo de tristeza. Pues, si es por tu novio, Pienso que la tristeza no es la garganta porque eso sí es amargura. si es por alguna pérdida. Pero sostengo que es por los neurotransmisores, como le estaba explicando, depende de las sensaciones, entonces existen más neurotransmisores y nos pueden provocar más sensaciones diferentes en el cuerpo. Ya, pero mi pregunta no era ¿por qué se sienten? Mi pregunta es ¿cómo se siente estar triste? Se siente muy mal. Pero sentir dolor es doctor. también sentirse muy mal y el dolor no es equivalente a la tristeza, ¿o sí? Sí hay dolor físico dentro de la tristeza, pero es diferente de cómo se siente, porque uno puede estar con el cuerpo pesado o con dolor de cabeza. Siempre hay un dolorcito detrás de los ojos. De hecho, hay estudios que comparan la tristeza con el dolor físico. Pero hay más estudios que tratan de diferenciar esa relación entre dolor y tristeza. Y es aquí donde surge uno de los problemas que ustedes han dicho. Se siente en el cuerpo. Y el cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Nos parece algo evidente, ¿no? Hablamos del cerebro y de la mente y del cuerpo. Pero ¿qué rayos es el cuerpo? El cuerpo parece ser una noción muy evidente, ¿o no? ¿Qué es el cuerpo? Sí, el conjunto de órganos y sistemas que tenemos entrelazados. Es un sistema. Para mí el cuerpo es el títere del cerebro. ¿Es el qué? Es el títere del cerebro. Eso es interesante, ¿no? El cuerpo como un títere del cerebro. ¿Por qué? Porque son órganos, ¿no? Entonces se mueven, tienen cierto tipo de leyes. Esa idea, naturalmente, que trata de, por ejemplo, desarrollar las neurociencias, como hemos visto, es una idea que ya estaba presente en el siglo XVII en Descartes, ¿no? Entonces... Doctor, Ajá. doctor. Adelante, señor Walter. Yo quiero compartir una experiencia, ¿ya? Esto fue más o menos en 2013, donde hubo un choque entre mi persona y una motocicleta, ¿ya? Entonces, ya pues el herido, todo tuve que auxiliar, digamos, ¿no? Entonces, se abrió un caso y donde el fiscal me cautela, pero ahí yo me sentí, digamos, según el procedimiento penal, digamos, que amerita una detención preventiva, todo eso, pero uno se siente que los pelos a uno se le erizan, ¿no? Entonces, ahí es donde la mente, o sea, ahí es la tristeza, digamos, uno que experimenta, digamos, ¿no? Entonces, eso he vivido, digamos, así en carne propia, digamos, ¿no? Entonces, pero como yo auxilié al herido, todo eso, entonces me dice el fiscal que usted tiene al auxiliado y los padres han hecho un desistimiento y el seguro va a cubrir todos los daños, entonces sí tiene que presentar las veces que se quiera, ¿no? Entonces firme, ¿no? Entonces hasta ahorita no me ha llamado, digamos, ¿no? Entonces hay uno ya baja la emoción, las emociones se esfuma, digamos, ¿no? Pero al inicio se me han erizado los pelos, ¿no? Eso es un caso que quería compartirlo, ¿no?
Bien, eso es interesante porque tiene que ver con diferentes niveles, por ejemplo, por el criterio de diferencia temporal de las emociones, ¿no? Se dice que las emociones son en ese momento bruscas y fuertes, los sentimientos más bien es como la conciencia de esas emociones, y los estados afectivos es como el carácter más o menos que se mantiene. Eso naturalmente es también discutible, ¿no? Hay diferentes teorías, otros dicen que las emociones y los sentimientos son simplemente sinónimos. Pero el ejemplo que nos pone también es interesante, ¿no? A lo que nos lleva, sin embargo, es nuevamente esta pregunta, y que de alguna manera está en los dos de Uruguay, ¿no? Es decir, cuando sentimos miedo, presión, un nerviosismo, por ejemplo, para el momento de exponer, uno puede decir, ahora hay casi una explosión hormonal en mí, y eso nos ayuda a entender. Ahí viene el ideal estoico. El estoicismo es una filosofía que se desarrolla entre los siglos del siglo II al siglo V después de Cristo, y que propone que el conocimiento de las causas físicas ayuda a aminorar el impulso de las emociones, que las emociones son negativas y hay que controlarlas en todo caso. Sin embargo, ¿realmente nos servirá saber cuál es el proceso orgánico que está en nuestro cuerpo para poder dominar las emociones? ¿Perdón? Va a haber seguramente algunas veces en las que las emociones que tengamos no van a tener al caso. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las arañas, y veo en la pantalla de televisión, aparece en una pantalla gigante de una araña, y yo tengo que controlar y saber que no es una araña. Así también tendría que saber en qué momentos mis emociones me están diciendo algo correcto o me están diciendo algo que no es mentira. Algo que me llama la atención de una vez, con un amigo que sí le tiene fobia a las arañas. Yo le busqué en internet para saber cómo eran, y bueno, lo que me causó intriga es que el problema era de la conducta, pero no era de las emociones. Ya, muy interesante. Eso es correcto, ¿no? Entonces, de pronto podríamos más adelante sí decir, lo que me ha pasado es que he sentido esto. Pero en el momento, y ahí viene la pregunta que tratan de poner de lado tanto el cognitivismo como las neurociencias, ¿no? Es decir, la dimensión subjetiva de una experiencia para estas posturas debe quedar de largo, ¿no? Entonces, por eso tenemos una descripción de las emociones, tenemos una descripción de los gestos que aparecen en las emociones, y decimos, ese gesto es el efecto de el juego de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo interesante ahí? Que esa explicación pone al gesto como un efecto. Entonces pone como lo secundario en un hecho que en realidad en la experiencia viva se da al revés. ¿Qué es lo primero que tenemos cuando sentimos miedo? Naturalmente puede ser que ocurran esos procesos, pero lo que tenemos es lo que ustedes han señalado: nudo en la garganta, dolor en el estómago, una sensación de calor, una sensación de presión. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, continuarían describiendo ese sentimiento de nerviosismo ante una exposición? Inseguridad. ¿Qué más? Para hablar, tal vez para que me vean. Hay mareo. Mareo. Y falta de coordinación. De manera fisiológica, podríamos sudoración, un balanceo en el cuerpo. Aumenta el ritmo cardíaco. Minuto. Están volviendo a recuperar así como cosas que han leído. Reflexionen por un momento. Cuando están nerviosos, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué significa sentir nervios? Katy Belén. Creo que no estoy entendiendo muy bien su pregunta. Disculpe, yo no la entiendo muy bien.
¿Se refiere, doctora, de manera fisiológica Es alerta que tiene el o se cerebro. refiere a la manera en la que lo percibimos y lo interpretamos? Porque, A la por manera en decirle, que por ejemplo, perciben. ¿Cómo es esa percepción del cuerpo en el momento del nerviosismo? Es lo que me han respondido cuando he hecho la primera pregunta. Me han respondido perfectamente. Me han dicho, es que uno se siente tenso y siente algo en el estómago. ¿Qué otras cosas sienten? Puede ser lo psicológico, por ejemplo, si se trata de una exposición y si no se ha estudiado puede haber nerviosismo de quedar mal ante los demás. Otra vez están escapando de la pregunta. ¿En qué consiste eso de estar nervioso? Sudoración, tartamudeo, aceleración de palabra. Exacto. ¿A qué se refiere con aceleración de palabras? Marcia dice sí. Muy rápido o a veces tartamudeo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Genera miedo, se sonrojan, algunos llegan a colorearse. Otras personas tienden a moverse. Por ejemplo, mucho. Cuando yo estoy nerviosa, temor, siento una hay una sensación de miedo también. Muy bien. Katia Belén, luego María Elena. Gracias, doctor. Por ejemplo, cuando yo estoy nerviosa, fisiológicamente siento percibo una tensión en mi cuerpo, siento una tensión en mis dedos, en mi cuello, cuando estoy nerviosa. Pero mentalmente siento que depende mucho en qué tipo de nervios siento, ¿no? Si estoy ansiosa por algo, nerviosa por un buen hecho o un mal hecho, ¿no? Cuando estoy nerviosa por algo bueno que va a pasarme, estoy a la espera de la situación, o sea, no siento que el tiempo pasa muy lento, percibo que el tiempo es muy lento, pero cuando estoy nerviosa por algo malo que pueda pasar o que pasó, en realidad siento que todo pasa muy rápido y que no puedo controlar el tiempo, porque estoy tratando de identificar qué es lo que está pasando. Entonces creo que el nerviosismo puede pasar en varias cosas. Bueno, ese es un criterio personal, ¿no? Puede sentirse en varias situaciones, pero depende mucho cuál es la motivación de por qué sentimos este nervio, ¿no? Y ahí viene mucho el tema de la emoción, porque yo personalmente creo que las emociones son formas de comunicación, nuestras formas de comunicación con el mundo exterior. O sea, si la tristeza existe es porque nosotros, no solo porque nosotros queremos liberar eso de nuestro cuerpo, sino porque es una forma de decirle a la gente que estamos pasando por un mal momento. Bien. Doctor, aquí hay algo muy interesante. No sé cómo usted se puede parcializar, o sea, en este punto es interesante lo que hace usted. Por ejemplo, mi posición siempre es que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo está en constante entrelazamiento con el cerebro y el cerebro hace la mente, pues, ¿no? Entonces yo tengo una posición donde digo que es el cuerpo, digamos, ¿no? Pero usted tiene una posición más amplia y no se balancea ninguno de ellos. Entonces cuando uno tiene un comentario, creo que se acerca más a lo que siente por lo que ha leído, ¿no? En este caso hemos leído varios autores que nos llevan a varios lugares, ¿no? de posición, y justamente uno se muerde al querer hablar cosas, pero después piensa y dice, no, mejor me guardo y que sigo queriendo explicar. Pero esto lo leí en algún lado, pero uno tiene su lado, por ejemplo, para mí es la persona, digamos, ¿no? Y me cuesta salirme de ese marco, me siento raro. Bien. Justamente todas las personas tienen su experiencia, y no quiero poner una experiencia, pero justamente acabo de poner mi experiencia. Es complicado, no sé, me siento raro. Correcto. Esa sensación de rareza, por ejemplo, es pedagógicamente muy productiva. Porque es el momento de la duda, ¿no? Es el momento en que uno dice, ¿cómo organizo esto, ¿no? Es decir, hay una postura, pero otra y demás. Eso es productivo. Ese es el inicio de la investigación. Les pueden dar todos los talleres que quieran con todos los esquemitas bonitos, más claros, menos claros, de cómo se investiga, qué tienen que escribir y demás.
Eso no es investigación, ¿ya? Eso es para llenar formularios. Les pueden decir, este es el método A, este es el método B, háganlo. Eso es seguir pasos. Pero la investigación fuerte comienza en ese momento de la duda, cuando uno dice, esto no me está quedando claro, esto es algo que todavía no puedo terminar de integrar en las concepciones previas que tenía. ¿Cómo puedo resolver ese problema? Ese es el inicio de la investigación. Ese es el verdadero inicio de la investigación. Y eso es lo que tiene que haber como experiencia fuerte en la vida, por lo menos una vez. Eso es lo que ha hecho a los grandes investigadores lo que eran. Esa ambigüedad del conocimiento y esas ganas de decir dónde está la respuesta y cuál es la respuesta que yo puedo buscar, ¿no? Entonces yo por eso constantemente trato de jugar como a desmarcarme, como decía el doctor Alejandro, de desmarcarme de las posturas que les estoy presentando, para evitar que ustedes digan, ya, el docente es autoridad, autoridad está a favor de postura A, entonces postura A debe ser correcta. Eso es anticientífico, eso es lo más anticientífico, eso es autoritario. Y yo estoy en contra de la cultura autoritaria, ¿no? Entonces, por eso trato de moverme. Y cuando ya más o menos el tiempo nos diga, pongan resolución o considere que ya hayamos madurado suficientemente la discusión, yo podría ser más clara mi postura, por lo menos yo hacia dónde apunto. Bueno, que creo que ya para la sesión 7 ya la puedo decir. Tenemos clases hasta el 1 de agosto nomás, ¿no? Se va a hacer evidente hasta la siguiente sesión. Pero eso no significa que esa sea la respuesta correcta. O si alguien al final del curso quiere argumentar por otra vía, no va a recibir menos puntos por eso. Tampoco más puntos por eso. Pero sí es importante que ustedes vayan formando su propia postura. Aquí hay un ejemplo que voy a retomar para ir cerrando la sesión del día de hoy. No se alcanza el tiempo. Por eso me encanta dar clases con ustedes. Adoro dar clases en la René Moreno. Siempre hay muchos temas que van saliendo, ¿ya? Aquí hay un... Eso, lo que mencioné, creo yo que se encaja mucho a lo que dice que no hay una verdad absoluta, sino hay relativa, ¿no? No iría por lo relativo. Yo trato de no ser relativista. Yo creo que sí hay verdades que no se pueden negar y que no dependen de la cultura, de la edad o del género o de la nacionalidad, ¿no? Las leyes lógicas y las matemáticas lo demuestran así. Pero sí es cierto que el acceso a la verdad es complicado, ¿no? Y ahí hay que ser cautos. Hay puntos básicos para la construcción del conocimiento, pero también hay que ser cautos sobre las conclusiones que se pueden sacar. Ejemplo de 2 náufragos de Stanislavski. Cito: 2 náufragos habían sido arrojados sobre unas rocas por la marea. Una vez a salvo, relataron sus impresiones. Uno tenía en su memoria cada una de las acciones: cómo, por qué, a dónde había ido, dónde había trepado, dónde había descendido, dónde había saltado. El otro no recordaba casi nada al respecto, pero sí las sensaciones que había experimentado. Entusiasmo al principio, después precaución, alarma, esperanza, dudas y finalmente pánico. Fin de cita hasta el primer punto. Aunque las neurociencias tratan de meternos esa propaganda fuerte, ¿no? De establecer esa propaganda fuerte de el cerebro se emociona cuando aprende, hay que emocionarlo como si fuera una novedad, es decir, eso se sabía desde la antigüedad sin necesidad de tomografías. Aquí Stanislavski es mucho más... Stanislavski era un director de teatro. Es mucho más fino. Y lo que ve es lo que podría pasar en un aula. Piensen que en vez de un naufragio es un examen o una exposición. Las dos también a veces se destruyen, ¿no? Son situaciones a veces catastróficas o las vivimos así. En las dos puede que tengamos 2 tipos de estudiantes. Estudiantes que de pronto se queden con la emoción y digan, no me acuerdo de qué hemos hablado, pero me acuerdo que en esa clase he reído mucho, o he estado muy aburrido, o me he alegrado. Y otros que digan, sí, no me acuerdo cómo me sentía, pero me acuerdo que hemos hablado de A, B, C y D. Probablemente tengamos esas 2 formas de estudiantes, ¿no? Y eso se llama diferentes formas de aprender y la neurodiversidad. Ese es un tema que vamos a trabajar la siguiente sesión y del que ustedes van a tener una práctica. Stanislavski, por otra parte, denomina a ese segundo grupo de estudiantes, que por ejemplo recuerdan más las emociones, como los que tienen mayor sensibilidad por lo que él denomina memoria emocional. Y en esa memoria emocional está en juego el cuerpo, pero ya no como conjunto de órganos, sino como experiencia vivida. A eso se llama carne o cuerpo vivido.
Por ejemplo, cuando decimos, por el nerviosismo me duele el estómago, no nos duele el estómago, ¿no? Porque el estómago, como órgano, no se puede sentir, es imperceptible. Por lo general, salvo algunas patologías. Lo que sentimos es como una tensión nerviosa en la región del abdomen. Y eso es interesante porque entonces sentimos otro tipo de geografía, otro tipo de topografía del cuerpo sentido, del cuerpo percibido. Piensen cuando nos sentimos volvernos chiquitos ante el miedo o ante un abrazo que nos acurruca, ¿no? Y nos sentimos así protegidos y nos sentimos como pequeños. O piensen en la ira y el orgullo que nos hace sentir grandes y nos sentimos crecer. Eso no tiene que ver con que nuestro organismo haya cambiado de medidas o de peso. Tiene que ver con la percepción del cuerpo, con el cuerpo sentido. Ese es otro de los temas que vamos a discutir en la siguiente clase. Permítanme cerrar con, lastimosamente, tarea. Esta semana los he dejado libres de tarea para que repasen sus apuntes y para que se tomen un respiro porque sé que les he estado haciendo trabajar a buen ritmo. No voy a decir demasiado, pero a buen ritmo. Esto vamos a ver en la siguiente sesión. No, ¿dónde está la tareita? Aquí está. ¿Cómo aplicarían lo que hemos aprendido de neuroaprendizaje y neuroeducación en una práctica de aula? La tarea es la siguiente, por equipos igual. Pueden cambiar de equipos. Presente la preparación de una clase de 45 minutos. Piensen que tienen que dar una clase, pónganse de acuerdo qué tema. Y deben preparar una clase de 45 minutos y tienen que decir cómo utilizarían lo que hemos aprendido. Memorizaje, atención, neurodiversidad, comunicación, etc. ¿Ya? Les voy a agregar un texto extra que se los voy a pasar ahora por WhatsApp y es el texto de neurodidáctica de la doctora Paniagua. Es una investigadora muy interesante, es una investigadora boliviana y van a mediar. Deben utilizar ese texto y los textos ya que antes hemos discutido. ¿Está bien? ¿Queda claro? La siguiente sesión, wow, en la sesión del día miércoles les voy a dar tiempo en la primera hora para que trabajen eso. ¿Está bien? De nuevo, doctor, por favor. Deben preparar lo que dice en la pantalla. Hacer la preparación de una clase. ¿Cómo preparan la clase? Ya han aprendido ustedes cómo preparar una clase. Solo preparar, no vamos a exponer 45 minutos. No. Cuando uno prepara una clase, uno hace un punteo. ¿Lo ven? Yo tengo aquí, por ejemplo, además de las diapositivas. Una planificación, doctor. Correcto, una planificación de clase. Tengo mi planificación de clase, tengo mis apuntes, tengo mi texto. Esa planificación de clase... ¿Perdón? Creo que le llaman ciclo, ¿no, doctora? Eso, o sea, ver el tiempo que dura la clase y lo que va a realizar, ¿eso es? Correcto, se llama preparación de clase según una nomenclatura, se llaman ciclos también, hay diferentes denominaciones. ¿Ustedes han aprendido con? Planificación y planificación de clase. Perfecto. Entonces planifican una clase de 45 minutos, ¿no? Supongamos que tienen que dar... Es decir, la idea es que muchos de ustedes ya están trabajando en educación y varios de ustedes quieren trabajar en educación. Piensen en una clase que dura 45 minutos y qué recursos utilizarían ustedes retomando lo aprendido. El tema es de sus áreas, de lo que quieran. ¿Bien? Doctor. Esto, perdón, ¿es individual o es grupal esta tarea? Esta la van a trabajar por equipos. Esta la van a trabajar por equipos y les voy a dar la primera hora del miércoles. No se le escuchó, puede repetirla, ¿no? Con gusto. Es por equipos, los que han estado trabajando. Si quieren pueden reunirse, por ejemplo, si hay profesores de estudios sociales, por ejemplo, de matemáticas pueden reunirse, por ejemplo. Si hay médicos pueden reunirse y decir, ¿cómo haríamos una clase de anatomía sobre este tema de 45 minutos, por ejemplo? Les voy a dar tiempo la primera hora de la siguiente sesión del día miércoles para que avancen ese trabajo. ¿Está bien? Gracias, doctor. ¿Listo? Entonces, ¿podríamos hacer otro grupo? Pueden hacer otros grupos si desean. Doctor, ¿el tema es libre de cualquier...? Lo que quieran. Para cualquier grupo de estudiantes puede ser inicial, primaria. Solo tienen que explicar. Eso al inicio. ¿Hay un mínimo de participantes? Por equipo, 4 como máximo hemos puesto. Muy bien. Mínimo 2. 6. 6 era, doctor. 6. De 4 a 6, ¿no? Ese es nuestro... 6 era. De 4 a 6. 6. 6 la idea de que son 60, entonces son como 10 grupos, ¿sí? Doctor, una consulta.
Sí. La planificación de clases puede ser aplicada para cualquier nivel educativo, ¿no? Es libre en cuanto a temática y ciclo, ¿no? Mejor si utilizan una clase que ustedes estén dando. Ok, gracias. Listo, muy bien. Que les vaya muy bien. Mejor, naturalmente, si son grupos de la misma área. Si no, no hay ningún problema. Listo, cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Perfecto.